El tesoro familiar. Lo que te voy a contar es una experiencia que abarca a gran parte de mi familia. Esto tienes que saber que me ocurrió en el estado de Zacatecas, ya que de ahí es donde provienen mis orígenes por parte de mi madre. Ella siempre ha sido una mujer bastante relajada. Digamos que su carácter y su forma tan simple de ser es gracias a ese lado de la familia. Sin embargo, hay una experiencia que sí me parece algo aterradora y al mismo tiempo muy curiosa, puesto que mi abuelo, por parte de mi mamá, era un hombre que llegó a hacer mucho dinero en su vida. Él se dedicaba principalmente a la crianza y venta de ganado, incluyendo algunas cosas más, como yacimientos de frijol, maíz, entre otras actividades que se llegan a presentar por ciertas zonas rurales. En ese tiempo, el abuelo fue una persona bastante agradecida con todo lo que tuvo. Me refiero a que siempre vio por sus trabajadores y sobre todo por la familia en general. Lo malo es que cuando mi abuelo tenía 50 años, tuvo un accidente al caerse de un caballo. Este era su caballo favorito. De hecho, lo llamaba Manolo. El problema es que de la caída, mi abuelito no quedó muy bien mentalmente. Inclusive, físicamente tampoco, ya que terminó postrado en una silla de ruedas. Te cuento todos estos detalles porque a partir de este hecho es que las cosas en la familia dieron un giro por completo, puesto que mis tíos comenzaron a pelearse gran parte de los terrenos de mi abuelo. Hablo de hermanos de él, tanto como hermanos de mi mamá. El punto es que aunque mi abuelo todavía se encontraba con vida, terminaron quitándole gran parte de sus tierras, sin contar el ganado y ciertas máquinas que él llegaba a utilizar. Esto hizo que mi abuelo entrara en una depresión horrible al ver cómo poco a poco su familia empezaba a desmoronarse por algo de plata. A pesar de que él había sido un hombre muy justo y honrado con gran parte de la gente, fue una pena ver cómo ellos no pudieron corresponderle a él, y mucho menos entre sí mismos, ya que hermanos, sobrinos, trabajadores y mucha gente que era parte de este negocio familiar terminó creando problemas enormes. Así que mi abuelo no tardó mucho tiempo en despedirse de este mundo. Al menos eso es lo que piensa mi mamá, debido a todos estos malos acontecimientos que se realizaron después de su accidente.
Sin embargo, un hermano de mi abuelo juraba y perjuraba que éste tenía un tesoro gigantesco escondido, ya que mi abuelo era muy amante de guardar su dinero en cofres. Me refiero a que juntaba una cierta cantidad de dinero y lo metía dentro de uno. Solo que este tío decía que el abuelo tenía varios cofres enterrados en diferentes lugares. Solo que mi abuelito, inteligentemente, nunca les dijo dónde se encontraba el tesoro. Al menos esto eran solamente especulaciones o un simple decir de su hermano. Pero muchas versiones de otros familiares llegaban a tener cierta coherencia con lo que mencionaba este tío. Aunque muchos sí trataron de buscar el cofre o los diferentes cofres que creían que el abuelo guardaba, nadie pudo encontrar ni siquiera uno o algún rastro de dónde es que podrían estar. Aquí es donde mi historia se torna un poco extraña, ya que una mañana mi madre recibió la noticia de que mi abuela había sido internada por un problema de una caída. Esto solamente me lo dijo rápido, ya que tuvo que salir corriendo directo al hospital. Pero ese mismo día, más tarde, me contó que mi abuela tuvo una caída cuando se estaba bañando, en donde, por mala suerte, mi abuelita se terminó rompiendo su cadera. Esto, obviamente, hizo que mi madre comenzara a sentirse mal, ya que algunas de sus hermanas tenían la obligación de cuidar a mi abuelita durante ese día. Y era ilógico que nadie le estuviera ayudando para bañarse. Así que de coraje, ella terminó quedándose el primer día en el hospital, ya que sí se encontraba muy molesta con sus demás familiares, al no tratar de impedir este tipo de accidentes. Sin embargo, esa misma noche, mi madre me llamó como a las 11 o 12 de la noche. Ella me expresaba que mi abuelita se había puesto muy grave y, por desgracia, la habían intubado hace unos minutos. Mamá estaba bastante triste por este acontecimiento, pero también me dijo algo más. Me contó que últimamente mi abuelita había visto al abuelo. Primero me dijo que ella le contó que lo vio en un sueño, en donde mi abuelo estaba parado en una casa que le pertenecía a sus suegros. Mi abuela no comprendía por qué había visto a mi abuelo durante ese sueño, y en días posteriores ella creía que el abuelo venía a visitarla
para llevársela. Todas estas palabras que te digo son cosas que mi abuelita le contó a mi mamá minutos antes de que la entubaran. Mi mamá me explicó que los doctores harían todo lo posible para que mi abuela se recuperara de este problema, pero obviamente no podían asegurar nada positivo. Sin embargo, me solicitó de favor que fuera a la casa de mi abuela para poder tomar algunas cosas que posiblemente ella podría necesitar mientras estuviera en el hospital, así como algunos otros mandados más, como ir a sacar dinero y cosas así, por el problema que teníamos encima. Yo, al ser una hija obediente, terminé haciendo lo que mi madre me dijo. Pero todo ese día me quedé pensando en por qué en su sueño ella vio al abuelo en esa casa. Después de todo, nadie conocía mucho este lugar, ya que mi abuelo lo tenía abandonado desde hace muchísimos años. Pero mi curiosidad terminó siendo más grande. Así que, en cuanto dejé las cosas que mi mamá me solicitó en el hospital, me di una vuelta a la antigua casa de los papás de mi abuelo, observando desde lejos cómo este sitio se veía completamente en un estado de abandono. Esto, como te dije anteriormente, era algo lógico, ya que sí tenían ese lugar bastante descuidado. Pero aún así, me percaté de que la puerta principal estaba abierta. Como todo joven curioso, me dispuse a entrar, dando un pequeño vistazo por todos los pasillos y otros lugares más dentro de la casa. Aquí es donde vi algo lindo pero aterrador, ya que noté que en el patio de atrás había un hombre parado, mirando fijamente hacia el suelo. La verdad es que sí me asusté. Creí por un momento que esa persona podría hacerme daño. Después de todo, solo tenía 16 años. Y la verdad, no creía que pudiese defenderme sola si este hombre me atacaba. Opté por esconderme detrás de un mueble, el cual me permitía ver hacia una ventana que daba hacia el patio de atrás. Y cuando hice esto, me di cuenta que el sujeto que estaba parado era mi abuelo. Debes de saber que por el problema del abuelo y ante su fallecimiento tan rápido, yo no tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. Digamos que los recuerdos que tengo de mi abuelito son más de cuando él estaba postrado en la silla de ruedas. Pero al menos tenía bien guardado en mi cabeza el cómo se veía su rostro, ya que mi madre tiene muchas fotos de mi abuelito
por toda nuestra casa. Sin embargo, puse más atención a lo que podía ver en el patio de atrás, dándome cuenta que este hombre me estaba señalando con una mano hacia el piso, como si me hiciera la seña de donde él estaba parado. Aquí me armé de mucho valor y me dispuse a salir hacia la puerta, en donde al abrirla me di cuenta que no había nadie parado en el patio de atrás. Es como si esta persona solo se pudiera dejar ver por unos segundos. Pero te juro que estaba completamente segura de que ese hombre era mi abuelo. Sin embargo, no pude verlo cuando abrí la puerta. Por desgracia, mi abuela falleció ese mismo día durante la tarde. Esto lo supe porque mi madre me avisó por teléfono. Y en su funeral le conté que había ido a la casa del abuelo, puesto que el sueño de la abuela me había dejado bastante intrigada, sobre todo por la antigua casa de mis bisabuelos. Mi mamá me regañó, me dijo que eso no era correcto y que era extraño que yo recordara dónde estaba esa casa, ya que solo la visitamos una o dos veces antes de que muriera el abuelo. Aunque le respondí que siempre he tenido muy buena memoria, a mi madre y a mí sí se nos hizo raro que este recuerdo se quedara en mi cabeza. Y me imagino que ya te podrás dar una idea de qué hicimos después del funeral. Y sí, finalmente convencí a mi mamá de que tal vez ahí estaba enterrado el tesoro del abuelo. Y como te podrás imaginar, estábamos en lo correcto, ya que solo fuimos mi madre, mi padre y yo, en donde papá, con una pala, comenzó a desenterrar poco a poco los granos de tierra, topándose con una caja de metal y madera en el fondo. Y ahí, mi padre, mi madre y yo encontramos una gran cantidad de monedas de oro. Yo me imaginé que de encontrar el tesoro, posiblemente habría dinero en efectivo. Me refiero a billetes, monedas antiguas o cosas así. Pero no, lo que encontramos fue una gran cantidad de monedas de oro. Este hecho no se lo contamos a nadie de la familia, ya que, como te conté anteriormente, muchos hermanos de mi mamá y tíos de ella terminaron quedándose con casi todas las tierras del abuelo, dejando a mi abuelita con muy pocas cosas y un mal cuidado, al tratarla mal y no ayudarle bien en su vida. Mi familia y yo queremos pensar que tal vez mi abuelo quería decirnos dónde estaba el tesoro, porque se me hace curioso que esto se presentara poco antes de que mi abuela
dejara de hablar por sí misma al quedar entubada ese mismo día. Además, yo recuerdo que para mi abuelito, su adoración siempre fue mi mamá, ya que era la hija que más lo atendía. Me refiero en ciertos sentidos, en donde le daba de comer, le ayudaba con ciertas tareas del hogar y siempre trataba de buscar su bienestar. Inclusive, mi abuelo y mi padre se llevaban bastante bien. Digamos que este historial familiar con mi abuelito hizo que él sintiera un gran cariño cuando yo nací. Y a pesar de que no podemos comprender o de darnos una buena explicación ante lo que nos pasó, creemos firmemente de que mi abuelo quiso revelarnos la ubicación del tesoro. Aunque cabe mencionar también que sí me asusté demasiado cuando estaba dentro de la casa, ya que sí me tomó por sorpresa ver a un hombre en el patio de atrás. Y estoy segura, como te dije anteriormente, que era la cara de mi abuelo, señalándome hacia el piso. Sé que tal vez mi relato no es tan aterrador como otros que he llegado a escuchar en tu canal, pero sí me gustaría que al menos pudieras leer mi relato, porque siento que sí me tocó tener un encuentro paranormal, solo que esta vez no se trató de algo peligroso, ya que mi abuelito terminó ayudándonos al dejarnos su tesoro. Buenas noches, comunidad. ¿Usted qué piensa sobre este relato que le trajimos esta noche? ¿Qué le parecería si a usted, algún familiar, le dejara un tesoro y después de muerto viniera a presentarse con usted para mostrarle el camino? En verdad, es una experiencia demasiado interesante. Concuerdo con la opinión que nos cuenta nuestra protagonista. Sin embargo, no sé cómo me comportaría yo si me tocara vivir algo así o similar de alguna manera. Le recordamos que puede compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con la confianza de expresar cualquier historia, cualquier anécdota, suceso que le haya ocurrido a usted o a otra persona. Recuerde que este espacio está diseñado especialmente para usted y le agradecemos que forme parte de esta maravillosa comunidad. Pero por el momento, no se despegue, que todavía tenemos más relatos nocturnos. Mi novia peligrosa. Me llamo Gerardo. Lo que voy a contarte me pasó en el pueblo de mis papás. Este se encuentra en el estado de Michoacán. Esta experiencia me obligó a dejar el pueblo, ya que tuve la desgracia de involucrarme con una mujer peligrosa. Para empezar, tienes que conocer diferentes detalles sobre este romance, ya que la primera vez que la vi, sentía que ella era la mujer más hermosa que habían visto mis ojos. Tenía un cabello que le llegaba hasta la cintura. Tenía unos ojos grandes, de color verdes, y una sonrisa que te dejaba estupefacto con solo contactar sus ojos de frente.
Sin pensármelo mucho, invité a salir a esta bella dama, la cual me sorprendió bastante que me dijera que sí. No es que yo me considerara un tipo muy galán, pero sí me sentí con suerte de que la chica aceptara salir conmigo. Esa tarde nos dispusimos a dar un paseo por el kiosco, comiendo algo delicioso y tomando un pequeño helado en un parque del mismo. La chica me comentó que ella se sentía muy feliz con mi presencia, a lo que yo, utilizando un poco de verbo, le hice saber que también me sentía especial por su compañía. En pocas salidas más, empezamos una relación formal, en donde ella, poco a poco, dejó de ser el encanto que me mostró durante el primer día, ya que se convirtió en una mujer bastante posesiva. A cada instante quería saber dónde me encontraba. Y aunque ella supiera que estaba en el trabajo, o con mi familia, o haciendo algo relativamente normal, simplemente dejaba escapar una serie de gritos rodeados por los celos. Imagínate que una vez me hizo un berrinche por una de mis tías, al decirme que mi tía me veía con ojos de amor, entre otras cosas más que terminaron afectando bastante nuestra relación. Me lo pensé mucho para tomar la decisión de dejarla, ya que, como te repito, ella era una mujer bastante hermosa. Al menos para mí, así lo era. Sin embargo, pasado unos 3 o 4 meses, decidí terminar con ella. De buena manera, tratando de hablar bien con ella y explicando mis motivos del por qué ya no quería continuar con esa relación. Lo extraño fue que a pesar de que ella era una mujer bastante problemática, no me hizo nada. Me refiero a que no me gritó, no lloró, no hizo ningún berrinche ni nada. Simplemente me dio la mano y me deseó suerte en mi vida. Este comportamiento de ella se me hizo bastante maduro. Digamos que por los antecedentes anteriores que ya te comenté, se me hizo extraño que ella lo tomara con tanta calma y con tanta madurez nuestra ruptura. Pero jamás me imaginé que solamente era una cara llena de mentiras. Porque, curiosamente, a los días de que terminé mi relación con esta chica, comencé a sentirme muy mal. Me refiero con respecto a mi estado de salud, ya que empezaba a tener dolores en mi estómago, los cuales inclusive me llegaron a hacer vomitar o devolver cualquier cosa que comiera, ya sea algo sano o algún antojo que suele tener mucha grasa. Estos acontecimientos hicieron que mis padres me llevaran al doctor, en donde médicamente mi cuerpo se encontraba bien. Debes de conocer que yo en ese tiempo jugaba béisbol
Y también, algunos fines de semana, llegaba a tener partidos de fútbol con mis amigos, en donde sí hacíamos ejercicio gran parte del día. Con respecto a mi alimentación, tampoco era mala, a pesar de que en mi familia no había grandes recursos económicos. Siempre tratábamos de tener una alimentación relativamente sana, llena de carne y también de diferentes verduras y de fruta. Por lo que estos acontecimientos que me ocurrían a mí comenzaron a ser algo extraños, ya que no tenía una mala vida como para tener tantos problemas de salud. Y además, el doctor no me podía dar una explicación del por qué me sentía tan mal en mi estómago. Con el pasar del tiempo, las cosas no mejoraron para mí. Empecé a tener otro tipo de problemas, en donde comencé a tener pérdida de cabello. Mis manos me empezaban a doler, como si fuera ya un adulto mayor que tenía problemas de artritis o de algo relacionado a los huesos. Lo digo así porque no soy un doctor, entonces no sé cómo expresarlo de una buena manera, pero sí te puedo explicar cómo me sentía al respecto. Y a pesar de que visité diferentes médicos, las cosas simplemente no mejoraban para mí. Mi papá es una persona bastante religiosa, por lo que intentó llevarme más a la iglesia, de forma que tal vez la fe en Dios me podría ayudar. Me acuerdo que el padre con el que me llevó me dijo que hiciera algunos rezos en mi casa, así como también ciertas sesiones espirituales que podían ayudarme a mejorar. Pero por tristeza, nada de esto me terminó ayudando. Digamos que entre mi desesperación y la desesperación de mi familia, terminamos yendo con el polo opuesto. Con esto me refiero a que nos acercamos a una curandera o tipo chamana que trabajaba por el kiosco del pueblo. Esta mujer nos dijo que a mí me estaban trabajando. Eso fue lo que dijo a primera instancia cuando me vio, ya que, según ella, en todo mi rostro se podía apreciar cómo alguien me estaba haciendo brujería. Al escuchar esto, la verdad sí me reí un poco. Se me hacía estúpido y también patético que alguien quisiera hacerme daño de esa manera, ya que en ese momento no recordaba tener problemas con nadie. Me refiero a con un amigo, algún vecino, algún familiar. Es decir, que no había nada fuera de lugar en mi vida. Sin embargo, esta mujer de nombre Toña me explicó que había una mujer que me estaba trabajando desde su casa. Ahí fue cuando le conté sobre esta chica que solía ser mi nombre. No quiero decirte su nombre porque creo que ni siquiera vale la pena. Pero bueno, terminé contándole sobre mi experiencia con esta mujer. Aquí,
la chamana me dijo que debería de hacer algunas sesiones para poder quitarme el mal que me estaban echando encima. Y bueno, como te dije anteriormente, esto se me hacía algo extraño, pero al no tener otra cosa más que hacer para remediar mi situación, terminé aceptando lo que la mujer me dijo. Así que, ese mismo día, ella comenzó a limpiarme con una especie de hierba o hierbas que tenía en su local. Me dio también un té que debía de ingerir con una cierta cantidad de agua, tanto por las mañanas como por las noches. Así que comencé mi tratamiento con esta bruja o chamana. Disculpa si la menciono de esta manera, pero no sé cuál es el término correcto para referirme a este tipo de personas. Y no me lo vas a creer, pero por arte de magia comencé a sentirme mejor. Poco a poco, mi cabello dejó de caerse y mis manos ya no me dolían. Al menos, esto fue lo primero que noté en el mejoramiento de mi persona, dándome cuenta de que esta señora sí le había dado al clavo con mi problema. Y a pesar de que yo estaba bastante incrédulo, ella me terminó ayudando por completo, ya que mis problemas estomacales terminaron quitándose por completo. Mi madre y mi padre estaban bastante felices con el hecho de que yo pudiera ser el mismo hombre que venía siendo desde hace tiempo. Obviamente para mí también, ya que nuevamente comencé a hacer ejercicio y mi vida regresó relativamente a la normalidad. El problema fue que esta señora me dijo en la última sesión que lo mejor para mí sería que dejara el pueblo, puesto que esta chica no se detendría hasta seguirme haciendo el mal. Y yo, al estar tanto tiempo en el pueblo, digamos que espiritualmente, sus daños que ella me mandaba desde su casa podrían afectarme nuevamente en el futuro. Esta señora sí nos dio una explicación más formal, solo que es la manera en la que te puedo dar a entender el por qué la señora quería que me fuera del pueblo. Para mis padres, esto último no les agradó demasiado, pero de alguna manera nadie quería que yo volviera a tener problemas de salud. Así que, de esta manera, fue que terminé dejando mi hogar para comenzar una nueva vida en la Ciudad de México, acompañado de un hermano de mi padre, el cual me dio la oportunidad de vivir en su casa, mientras yo lograba establecerme laboralmente para poder irme a vivir a mi propio espacio. Inclusive, la señora que me ayudó a sanar me dijo que debería de hacer ciertas cosas específicas para que no me afectara en mi nueva vida en la ciudad. Me refiero a todas las cosas que esta chica me mandaba para que yo me sintiera mal. Y así lo hice, de manera que no volví a tener problemas de salud, gracias a la brujería de esa exnovia. Me parece increíble que alguien a quien sueles amar
o con quien dices querer demasiado te haga cosas así. Créeme que de no haberme sucedido, jamás hubiera pensado que este tipo de cosas son reales. Pero muchas veces hay cosas que la ciencia y que la misma religión a veces no pueden resolver. Actualmente continúo viviendo en la Ciudad de México. Jamás volví a tener problemas de salud o de llegar a saber de ciertos intentos para afectarme de esta señora. Bueno, me imagino que al igual que yo, ya es una señora, porque esto me pasó cuando yo tenía 22 años y actualmente tengo 50. Mis padres todavía viven en el pueblo de Michoacán y por lo que he llegado a saber, a esta chica le fue muy mal, ya que ahora es conocida como una bruja en el pueblo. Y aunque muchas personas se acercan a ella para ciertos trabajos de brujería, hay otros que, como yo, algunas amistades y mis familiares, sabemos que en realidad es una mala persona. Espero que en verdad le vaya bien en su vida, porque el hecho de hacerme tanto mal a mí, creo que de alguna manera se le terminó regresando a ella misma, ya que algunos amigos me cuentan que su aspecto de ella es horroroso y que la mujer tan bella y hermosa que solía ser ya no lo es. Simplemente perdió el encanto que solía tener y que posiblemente perdió cuando empezó a hacerme daño con sus trabajos de brujería. Buenas noches, comunidad. Este relato me deja con la piel chinita, comunidad, ya que me parece increíble que, como dice nuestro protagonista, es increíble que cuando amas tanto a alguien, de la misma manera, puedas intentar hacerle un daño que realmente sí lo perjudique en su vida. Personalmente, creo que esto es algo bastante incorrecto e inmoral, pero simplemente son historias que llegan a suceder, y en este espacio nosotros les contaremos las que ustedes nos hagan llegar. Les recordamos que puede compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con la confianza para contar cualquier historia, anécdota o lo que usted quiera platicarnos, relacionado al terror, claro. Pero por el momento, no se despegue, que todavía tenemos más videos de relatos nocturnos.